El helicóptero atravesó las espesas nubes grises que cubrían por completo Tokio. La ciudad estaba destruida. Edificios enteros derrumbados, columnas de humo negro ascendiendo hacia el cielo, calles partidas como si una fuerza colosal las hubiera aplastado. Zonas enteras estaban reducidas a escombros, y entre las ruinas movían una cantidad inesperada de demonios. El helicóptero comenzó a descender hacia una zona relativamente despejada. ¿Cuál es el plan? Mi voz salió apagada, casi sin fuerza, mientras seguía mirando la devastación a través de la ventanilla. Todo esto era obra de Morty. Yoshida, visiblemente nervioso, se pasó una mano por el pelo mientras observaba el paisaje. No tengo ninguna utilidad si van a pelear contra ese monstruo. Lo mejor es que me encargue de ayudar a los ciudadanos a evacuar de la ciudad o al menos llevarlos a un lugar seguro. Deji, sentado frente a mí con Nayuta, habló con una confianza que no terminaba de creer del todo. Está bien. Yoru y yo limpiaremos los demonios cercanos. Kwang Si, que hace momento había estado callada, abrió la boca por primera vez. Su voz salió con un tono completamente despreocupado, como si estuviera hablando del clima. Kishibe, sígueme. Vamos a cazar demonios. Kishibe soltó un gruñido bajo y se levantó sin decir nada, revisando su katana con movimientos mecánicos. El helicóptero tocó tierra con una sacudida. Las hélices fueron bajando su velocidad poco a poco mientras nosotros nos preparábamos para bajar. Nayuta se removió en los brazos de Denji. Miré una última vez la ropa de Asa que aún sostenía entre mis manos, luego la guardé con cuidado dentro de mi chaqueta, cerca del pecho. Sentía el estómago pesado. La culpa seguía ahí, oprimiéndome. Morty estaba en algún lugar de esta ciudad destruida. Di un largo suspiro y me tiré del helicóptero sin esperar más. El viento frío y cargado de ceniza me golpeó con fuerza mientras caía. El suelo se acercaba rápido. Convertí la ropa de Asa en una odachi en el aire. La tela se retorció, se endureció y se transformó en una hoja larga, elegante y afilada, con un leve brillo negro que absorbía la poca luz del atardecer. La empuñadura se formó en mi mano, firme, familiar. Aterricé en medio de una calle destrozada. El impacto sacudió el suelo agrietado. A mi alrededor había una gran variedad de demonios. Deji se transformó de inmediato en Chainsaw Man. El rugido de las motosierras llenó el aire, las hojas girando con furia mientras saltaba desde el helicóptero y aterrizaba a mi lado. Nayuta se aferraba a su espalda con cadenas que ella misma había creado, sujetándose con fuerza para mantenerse firme. Un demonio enorme con una boca gigante abrió sus fauces hacia mí, revelando filas de dientes irregulares y una garganta oscura que parecía un abismo. Corrió hacia mí con un rugido ensordecedor. Yo solo levanté la odachi y di un corte limpio. El golpe fue preciso, casi elegante. La hoja negra cortó el aire con un silbido suave. En ese único corte se expandieron varios cortes más. Eran líneas invisibles de fuerza que atravesaron el cuerpo del demonio como si fuera papel mojado. La criatura se detuvo en seco, su cuerpo temblando un segundo antes de partirse en pedazos limpios. Sangre negra y vísceras cayeron al suelo con un sonido húmedo y repugnante. Deji masacraba a algunos demonios cercanos con sus motosierras. El rugido de las cadenas era ensordecedor, carne y hueso volando en todas direcciones. Debemos limpiar bastantes demonios. Al menos para que Yoshida haga su papel más simple. Deji gruñó en respuesta, cortando a otro demonio por la mitad con un movimiento amplio. Las motosierras escupían chispas y sangre. Levanté la vista hacia el cielo unos segundos. El resto del equipo descendía desde el helicóptero. Kishibe y Kwang Si saltaron primero, cayendo hacia una zona más al norte. El último en saltar fue Yoshida, que terminó aterrizando al lugar cercano nuestro. El helicóptero se inclinó ligeramente y comenzó a alejarse, sus hélices levantando una nube de polvo y ceniza mientras se perdía entre las nubes grises, dejándonos solos en medio de esta ciudad moribunda. Intenta ir a las zonas menos pobladas. Quizás puedas ver más gente. Si vas a los lugares que eran más concurridos, dudo mucho que haya algo que puedas salvar, Yoshida. Mi voz salió calmada, casi fría, mientras observaba el caos a nuestro alrededor. Yoshida desenfundó su katana con un movimiento fluido, el metal brillando por un segundo bajo la luz mortecina del atardecer. Lo sé, no es necesario que menciones algo obvio. Empezó a correr en sentido contrario, hacia donde ya se escuchaban los sonidos de combate. Kishibe y Kwang Si habían comenzado su propia carnicería.
Su silueta desapareció rápidamente entre los escombros y el humo. Me quedé un segundo más mirando la calle vacía donde había estado Yoshida. Suspiré y levanté la Odachi, sintiendo cómo la hoja negra absorbía la poca luz que quedaba. Vamos. Apenas di 2 pasos cuando varios demonios nos atacaron de imprevisto. Eran criaturas deformes, salidas directamente de las grietas abiertas en la tierra y los edificios derrumbados. Uno destacaba entre todos, un ser esquelético con varias extremidades retorcidas. Su cuerpo era enorme, huesudo, con costillas expuestas que se movían como mandíbulas secundarias. Dio un gran rugido que hizo vibrar los escombros a nuestro alrededor y, sin aviso, lanzó proyectiles de su propio cuerpo. Eran fragmentos óseos afilados que salieron disparados como balas vivas. Apenas pude bloquear. Levanté la Odachi en un movimiento instintivo, la hoja negra cortando el aire con un silbido limpio. La mayoría de los proyectiles se hicieron añicos contra el acero, pero uno logró rozarme la mejilla izquierda. El corte fue profundo y ardiente. Sentí como la sangre caliente salpicaba mi cuello. Deji se giró hacia mí, preocupado, las motosierras rugiendo con más fuerza. Pero los otros demonios ya lo habían agarrado, unos tentáculos óseos y manos esqueléticas que lo sujetaron y lo estrellaron con violencia contra un edificio cercano. El impacto fue brutal. El concreto se agrietó y Benji desapareció entre una nube de polvo y escombros, separándonos por completo. Una gota de sudor frío bajó por mi frente. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de mi propia sangre en la boca. Espero que estén bien. Miro un momento mi arma. La hoja negra brillaba con un leve resplandor, como si la esencia de Asa todavía estuviera ahí, latiendo dentro del acero. Otra ráfaga de disparos óseos vino hacia mí. Di un leve suspiro y levanté la espada. Con un solo corte, rompí casi todos los proyectiles. La onda de corte se expandió en el aire, invisible pero devastadora, haciendo que los fragmentos óseos explotaran en polvo antes de alcanzarme. Sentí como mis músculos se tensaban brutalmente por el peso del arma y la fuerza que debía ejercer. Los tendones de mis brazos protestaron, un dolor caliente recorrió mis hombros y mi espalda, pero aguanté. La sangre de la mejilla seguía goteando, caliente contra mi piel fría. El demonio esquelético rugió de nuevo, lanzándose hacia mí con todas sus extremidades extendidas como una araña de huesos. Parece que eres solo un animal que no tiene instinto de supervivencia. Exasperé, sintiendo cómo la irritación y el cansancio se mezclaban en mi pecho. Levanté la espada hacia el cielo nublado por completo en gris. La hoja negra de la Odachi reflejó por un segundo el tono plomizo de las nubes antes de absorberlo todo. Cuando se abalanzó con un gran impulso, mantuve mi pie izquierdo al frente y el derecho atrás, transfiriendo todo mi peso y toda mi fuerza en un corte vertical descendente. El demonio no tuvo tiempo de reaccionar. La hoja negra atravesó su cuerpo desde la cabeza hasta la pelvis, partiendo cada hueso y cada articulación. Por un instante, el demonio se quedó congelado en el aire, como si no entendiera lo que acababa de ocurrir. Luego, las dos mitades se separaron lentamente, cayendo a ambos lados con un sonido húmedo y repugnante. Sangre negra y espesa salpicó el suelo agrietado, formando charcos que humeaban ligeramente. Sentí algo de dolor en mis brazos, un tirón caliente en los hombros y los antebrazos por la fuerza que había ejercido, pero no era para tanto. Nada que no pudiera soportar. Bajé la espada lentamente, respirando con calma. El corte había sido perfecto. La Odachi apenas había vibrado en mis manos. Miré el hueco donde Deji había desaparecido, arrastrado por los otros demonios entre los escombros. El polvo todavía flotaba en el aire, y no se escuchaba el rugido de sus motosierras. Escuché cómo los escombros caían a mi alrededor. Me sacudí el polvo de la cara, tosiendo. El concreto había cedido por completo debajo de mí cuando los tentáculos me estrellaron, abriéndose en un hueco que me tragó varios pisos hacia abajo. Las motosierras seguían rugiendo en mis brazos, las hojas girando sin parar, cortando cables y vigas que caían conmigo. Aterricé con un golpe brutal en el suelo de algún sótano oscuro. El impacto sacudió todo. Sentí las costillas protestar, el aire saliéndome de los pulmones en un gruñido ahogado. Las motosierras se apagaron un segundo por el golpe, luego volvieron a rugir, más bajas, como si también necesitaran recuperarse. Me incorporé despacio. Nayuta. Mi voz salió áspera, casi un susurro. Me giré de inmediato. Estaba a 1 metro de mí, entre los escombros.
Las cadenas que había creado para sujetarse a mi espalda estaban rotas, partidas por la fuerza del impacto. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo, la sangre oscura goteando al suelo de concreto roto. Su cara estaba pálida, los ojos anillados entrecerrados, pero conscientes. Fui hacia ella antes de poder pensar. Oye. Mírame. Me arrodillé a su lado, dejando que las motosierras se apagaran por completo. Mis manos temblaban un poco cuando las puse en sus hombros, revisando el corte. Era feo. No mortal, pero feo. Nayuta me miró directamente. No lloraba. Solo tenía esa expresión suya seria y pequeña que siempre me hacía sentir que era más adulta que yo. Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy viva, eso es lo que importa. Lo dijo con una calma que me revolvió el estómago. Me quedé quieto un segundo, mirando el corte, sintiendo cómo la rabia y la culpa se mezclaban en algún lugar de mi pecho en un nudo que no sabía cómo deshacer. Fui un idiota en traerla. El sonido de algo moviéndose en la oscuridad me sacó del pensamiento. El sótano era enorme, con pilares de concreto partidos que sostenían lo que quedaba del techo. La luz era casi inexistente, solo entraba por el hueco que habíamos abierto al caer, un rectángulo gris y polvoriento varios metros arriba. Entre las sombras, vi movimiento. Varios. Los demonios que me habían arrastrado aquí seguían aquí. Esperando. Me puse de pie despacio, colocándome delante de Nayuta. Quédate detrás de mí. Nayuta no protestó esta vez. Solo se levantó con cuidado, apretando su brazo herido contra el pecho, y se pegó a mi espalda. Sentí el calor de su cuerpo pequeño detrás del mío. El primero salió de las sombras. Era una masa de tentáculos óseos, del mismo tipo que me había arrastrado hasta aquí. Sus extremidades golpeaban el suelo con cada paso, levantando chispas en el concreto. Tenía varios ojos dispersos por el cuerpo, todos fijos en mí. Arranqué el cordón. Las motosierras volvieron con un rugido que llenó todo el sótano, reverberando entre los pilares y las paredes de concreto. La cabeza se abrió, la motosierra principal rugiendo sobre mi cráneo. Sentí ese calor familiar subirme por el pecho. El demonio atacó primero. Un tentáculo enorme vino directo a mi torso. Lo corté con el brazo derecho, la motosierra seccionando el miembro limpiamente. El demonio aulló. Otro tentáculo vino desde la izquierda, más rápido. Lo esquivé girando el cuerpo, pero me rozó el costado, la punta afilada abriendo un tajo en mi chaqueta y la piel de abajo. Caliente. Molesto. Nada grave. Pero detrás de ese demonio venían dos más. Mierda. Apreté los dientes. Normalmente no me importaba. Normalmente solo avanzaba y cortaba hasta que no quedaba nada. Pero Nayuta estaba detrás de mí, con el brazo herido, y si uno de esos tentáculos la alcanzaba. No. Me moví diferente. Más lento de lo que podría, pero siempre interponiéndome entre ella y los demonios. Cada ataque que bloqueaba era para que ninguno llegara a su dirección. Las motosierras cortaban tentáculos, extremidades, todo lo que se acercaba, pero sin avanzar. Sin alejarme de ella. El segundo demonio intentó rodearme por la izquierda. Lo vi venir tarde. Nayuta lanzó una cadena antes de que yo pudiera reaccionar. El eslabón de metal golpeó la articulación del demonio con un chasquido seco, deteniéndolo lo suficiente. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que yo lo alcanzara con la motosierra del brazo izquierdo y lo partiera por la mitad. Me giré hacia ella sin poder evitarlo. Te dije que... Y yo te dije que soy útil. Me miró fija, el brazo herido todavía apretado contra el pecho, pero la otra mano con otra cadena ya formada entre los dedos. No había miedo en su cara. Solo esa determinación pequeña y terca que siempre tiene. No pude decir nada. El tercer demonio nos atacó al mismo tiempo. Peleamos juntos. No era perfecto. Nayuta no podía hacer mucho con un solo brazo, y yo tenía que estar pendiente de ella además de pelear. Tardamos más de lo que debería haber tardado solo. Recibí golpes que normalmente hubiera esquivado porque me moví para cubrirla. Pero ninguno la alcanzó. Cuando el último demonio cayó, el sótano quedó en silencio. Respiré hondo, el rugido de las motosierras bajando de intensidad hasta apagarse. Me destransformé despacio. El cuerpo volvió a ser el de siempre, chaqueta raída y rota, el tajo en el costado goteando, el polvo de concreto pegado en la cara. Me giré hacia Nayuta.
Ella me estaba mirando con esa expresión que no sabía exactamente descifrar. No era orgullo. No era miedo. Era algo más tranquilo. Como evaluación. Peleaste diferente. ¿Eh? No te fuiste a lo loco. No respondí de inmediato. Miré el corte en su brazo, que seguía sangrando lento. Me quité un trozo de la manga de la chaqueta raída y lo até alrededor de su brazo con cuidado, apretando lo suficiente para frenar la sangre. Nayuta dejó que lo hiciera sin protestar. Es bastante obvio la razón. Ella me miró mientras le terminaba de atar la improvisada venda. ¿Por qué? Levanté la vista y la miré directamente. Porque estás aquí. El silencio que siguió fue corto. Nayuta bajó los ojos un segundo, luego los subió de nuevo. Asintió una sola vez, pequeño, casi imperceptible. El hueco estaba a varios metros sobre nosotros, pero no era imposible. Tenemos que subir. Nayuta se puso de pie a mi lado, sin quejarse del brazo. Lo sé. La miré un segundo. Luego me agaché frente a ella. Sube. Ella no discutió. Se subió a mi espalda con cuidado, los brazos rodeando mi cuello, la cara apoyada en mi hombro. Sentí su respiración tranquila contra mi nuca, su peso familiar. Arranqué el cordón de nuevo. Las motosierras de las piernas salieron con un rugido y me impulsé hacia arriba con Nayuta apretándome con fuerza. Espérame. Lloro. Corrí entre los escombros sin detenerme. El aire olía a ceniza y algo más dulzón, casi enfermizo, que no logré identificar de inmediato. Las alarmas lejanas seguían sonando en algún lugar de la ciudad, mezcladas con rugidos de demonios y el crujido constante de edificios que terminaban de derrumbarse. El suelo estaba partido en varios lugares, grietas largas y oscuras que lo cruzaban como cicatrices. Me detuve en una esquina. Miré alrededor evaluando rápido. La calle estaba vacía de humanos, pero no de rastros. Bolsas tiradas, zapatos sueltos, un carrito de compras volcado con la compra todavía dentro. La gente había salido corriendo hace poco. Eso era bueno. Eso significaba que algunos todavía podían estar vivos. Seguí corriendo. Doblé por una calle lateral y entonces lo vi. Un demonio grande, de forma vagamente humanoide, pero con demasiadas extremidades, cargaba a 3 personas inconscientes entre sus brazos. No las estaba destrozando. No las estaba comiendo. Solo las cargaba, moviéndose con propósito, en una dirección específica. Me detuve. ¿A dónde las lleva? No tenía tiempo de seguirlo para averiguarlo. Había más demonios haciendo lo mismo en otras calles, podía escucharlos. Si me quedaba siguiendo a uno solo, perdía a los demás. El demonio dobló por otra esquina y desapareció. Maldición. Seguí corriendo en dirección contraria, hacia donde el sonido de pasos y gritos apagados me indicaba que había más gente. Una calle más adelante encontré a un grupo de 4 personas intentando esconderse dentro de un local con la persiana a medio bajar. Un hombre mayor, 2 mujeres jóvenes y una niña pequeña que lloraba en silencio con la cara enterrada en el hombro de una de ellas. Me agaché frente a la persiana. Salgan. Rápido y en silencio. El hombre mayor me miró con los ojos desorbitados. ¿Quién eres tú? Seguridad pública. No hay tiempo. Síganme. No esperé a que procesaran la información. Agarré la persiana y la subí de un tirón. Ellos salieron agachados, la niña todavía sin hacer ruido, pero con las mejillas mojadas. Los puse detrás de mí y empecé a guiarlos hacia una ruta más despejada. Habíamos avanzado media calle cuando un demonio salió de entre los escombros de un edificio derrumbado. Era mediano. Más pequeño que los que había visto cargar humanos, pero con la boca llena de dientes irregulares y los ojos brillando con ese color rojo que ya reconocía demasiado bien. Se lanzó directo hacia el grupo. Desenfundé la katana. Lo intercepté antes de que llegara. El corte fue limpio, diagonal, desde el hombro hasta el costado. El demonio cayó en 2 partes, sin sonido. La sangre oscura salpicó el suelo agrietado. La niña ahogó un grito. No miren. Sigan caminando. Los guié otros 2 bloques hasta un edificio de concreto que seguía relativamente intacto, un estacionamiento de varios pisos con las columnas todavía en pie. Los dejé en el segundo nivel, alejados de las ventanas. Quédense aquí. No bajen pase lo que pase.
El hombre mayor me agarró del brazo antes de que me girara. Hay más gente. En el edificio de apartamentos de la calle siguiente. Escuchamos gritos antes de que todo colapsara. Lo miré un segundo. Asintió con los ojos. Entendido. Salí corriendo de nuevo. La calle siguiente era peor. 2 edificios habían colapsado parcialmente, uno sobre el otro, formando una especie de túnel de escombros. De adentro salía un olor que reconocí inmediatamente. Sangre. Pero también ese olor dulzón de antes, más concentrado aquí. Me detuve en la entrada del túnel de escombros y agucé el oído. Voces. Débiles, pero era más que suficiente. Me metí agachado, la katana en la mano, avanzando despacio entre vigas caídas y concreto roto. La luz era casi inexistente. A medida que avanzaba, el olor dulzón se volvía más intenso, casi nauseabundo. Entonces los vi. Al fondo del túnel de escombros había una especie de cámara improvisada, un hueco formado por el derrumbe. Dentro había al menos 8 personas, todas inconscientes, apiladas con cuidado casi mecánico contra la pared. Y junto a ellas, 2 demonios moviéndose en círculos lentos y repetitivos. No las estaban matando. El estómago se me revolvió. ¿Por qué hacen esta acción tan estúpida? No importaba ahora mismo. Importaba sacarlas. Uno de los demonios giró la cabeza hacia mí. Sus ojos rojos brillaron en la oscuridad. Activé el contrato. Sentí el tirón inmediato en el muslo derecho, un desgarro seco y caliente que me sacó el aire por un momento. Un trozo de carne desapareció como si algo invisible lo hubiera arrancado. El dolor fue agudo, directo, sin aviso. Apoyé el peso en la pierna izquierda instintivamente. Del suelo surgió un tentáculo grueso, mojado, que se extendió con velocidad hacia el primer demonio. Lo envolvió alrededor del cuello y apretó. El demonio intentó zafarse, las extremidades golpeando el suelo y las paredes, pero el tentáculo no cedió. Un crujido seco. El demonio dejó de moverse. El segundo demonio me atacó de frente. Levanté la katana y lo intercepté. 2 cortes rápidos, el segundo más profundo. Terminó cayendo. Me quedé quieto un momento, respirando con fuerza. La pierna derecha protestaba con cada apoyada, el trozo de carne ausente. Nunca era agradable. Me acerqué a las personas inconscientes y empecé a revisarlas una por una. Tenían pulso y respiraban. Algunos tenían golpes, cortes menores, pero estaban vivos. Todos estaban vivos. ¿Por qué los mantienen vivos? La pregunta me perseguía mientras empezaba a despertar a los que podía. Algunos volvieron en sí confundidos y aterrados. Les hablé en voz baja, sin explicar demasiado, solo lo suficiente para que se movieran. Pueden caminar. Necesito que se levanten. Uno por uno. Mientras los guiaba hacia la salida del túnel de escombros, con la pierna derecha cargando el dolor en silencio, solo podía pensar en una cosa. Yuri había dicho que no muriera. No de una forma dramática, no con lágrimas ni discurso largo. Solo esas 2 palabras, directas, con ese temblor que intentó esconder y no pudo del todo. La forma en que su mano se quedó un segundo de más en la mía antes de soltarme. Me costó más de lo que quería admitir soltarla también. Salí del túnel detrás del último civil, la katana en la mano, la pierna derecha ardiendo. El cielo sobre Tokio seguía gris y cargado de humo. En algún lugar de esa ciudad destruida, Deji y Yoru seguían peleando. Kishibe y Quanxi también. Y en algún lugar más lejos, en una sala blanca llena de documentos y ojeras permanentes, Yuri estaba esperando que todos regresaran. Reagrupé a los civiles y empecé a guiarlos hacia el estacionamiento. No iba a morir hoy. Todavía no. Aterricé en la ciudad con un impacto suave. Mis pies tocaron el asfalto agrietado sin hacer ruido, la gravedad obedeciendo mi voluntad como siempre. El aire olía a ceniza, metal quemado y algo más oscuro. Tokio estaba destruida. Miré alrededor con calma, sosteniendo la cabeza decapitada con uno de mis brazos adicionales. Las calles estaban partidas, edificios derrumbados, columnas de humo negro ascendiendo hacia el cielo gris. Demonios moviéndose entre los escombros con propósito. Todo era exactamente lo que Morty había planeado. Tenía que encontrarla. Y Akira. Empecé a avanzar entre los escombros, mis múltiples brazos moviéndose con precisión, apartando vigas caídas y cables sueltos.
Mis alas sin plumas se extendieron ligeramente para mantener el equilibrio sobre el terreno irregular. El recuerdo de Koichi lamiéndole la cara a Kiga antes de que lo dejara en el bosque me llegó sin aviso. Estaba a salvo, nunca esperé que al final le tomaran cariño a un animal. Después de algunos segundos de explorar un poco el lugar, escuché pasos. 2 pares. Rápidos, coordinados, acercándose desde direcciones distintas. Me detuve. Los reconocí de inmediato quiénes eran. Quanxi apareció primero por la izquierda, saltando desde lo alto de un edificio derrumbado con una elegancia fría y calculada. Su forma transformada brillaba bajo la luz gris del atardecer, los alambres de sus antebrazos tensos como cuerdas de instrumento, las flechas sobre su cráneo apuntando hacia adelante con esa quietud amenazante que solo tenían las armas listas para disparar. Sus ojos no mostraban rabia ni excitación. Solo una concentración absoluta y vacía. Kishibe apareció por la derecha un segundo después, caminando bastante calma. En su brazo derecho había materializado un cuchillo negro, largo, que absorbía la poca luz del ambiente. En el izquierdo, unas garras negras cubrían todo el antebrazo, afiladas y precisas. Se puso en posición de lucha sin apresurarse, sin decir nada dramático. Terminemos esto rápido. Su voz salió ronca, aburrida. Los miré en silencio unos segundos, la cabeza decapitada inclinada levemente entre mis dedos. Los conocía. Sabía exactamente lo que eran capaces de hacer. No cometería el mismo error. Quanxi disparó primero. No hubo advertencia. Solo el sonido seco y brutal de los alambres tensándose y soltándose en una fracción de segundo. 3 flechas salieron de sus antebrazos en un borrón, cortando el aire con un silbido agudo que llegó antes que los proyectiles mismos. Invertí la gravedad en mi posición de inmediato. Mi cuerpo subió en vertical a toda velocidad, alejándome del suelo. Las 3 flechas pasaron justo por donde había estado, clavándose en el asfalto con un impacto que levantó fragmentos de pavimento en todas direcciones. Pero Kishibe ya se había movido. Vi el destello del cuchillo negro subir hacia mí desde abajo, lanzado con una precisión brutal. No estaba apuntando al lugar donde había estado. Estaba apuntando exactamente al ángulo que tomaría mi cuerpo al invertir la gravedad. Lo había calculado en el momento en que Quanxi disparó. Giré el cuerpo en el aire, usando 2 de mis brazos adicionales para desviar el trayecto de mi propio ascenso. El cuchillo me rozó el costado izquierdo, la hoja negra abriéndome un tajo limpio a través de las alas. Sentí el dolor como una línea de fuego, caliente e inmediata. La sangre brotó oscura, goteando hacia arriba por la gravedad invertida. Toqué el techo de un edificio cercano con los pies y revertí la gravedad de golpe. Caí hacia el suelo con velocidad controlada, aterrizando sobre la cornisa de un segundo piso. El tajo en el ala seguía ardiendo, pero no era profundo. Manejable. Quanxi ya estaba en movimiento. Se desplazó entre los escombros con una velocidad que no seguía las reglas normales del movimiento humano. No corría exactamente, era más como fluir, cambiando de dirección sin perder velocidad, usando cada superficie disponible como punto de apoyo. Saltó al lateral de un edificio, rebotó hacia una viga caída, y desde ahí lanzó otra ráfaga. Esta vez fueron 5 flechas simultáneas, saliendo en abanico desde ambos antebrazos, cubriendo un ángulo de dispersión que no dejaba punto ciego evidente. Abrí una puerta al infierno. El portal apareció frente a mí, oscuro y pulsante, absorbiendo las 5 flechas antes de que llegaran. Las tragó en silencio. El portal se cerró en un instante. Kishibe aprovechó el segundo que tardé en abrir el portal. Apareció por encima de mí, saltando desde un punto que no había visto venir, las garras negras del brazo izquierdo bajando en un arco diagonal. Las intercepté con 2 brazos adicionales cruzados. El impacto fue ensordecedor. Las garras cortando a través de uno de mis brazos con un sonido húmedo y seco al mismo tiempo. El miembro cayó, separado limpiamente desde el codo. Me alejé con un impulso gravitacional, lanzándome hacia atrás varios metros. Aterricé sobre los escombros de un edificio derrumbado, mis pies encontrando apoyo en una viga inclinada. El brazo amputado ya estaba regenerándose, las fibras oscuras reconectándose con lentitud. Los miré desde mi posición elevada. Ninguno de los dos había cambiado de expresión. Quanxi observaba mis movimientos con esa frialdad calculadora. Kishibe se recolocaba con calma, las garras y el cuchillo listos. Extendí mi influencia hacia ellos.
Normalmente bastaba con rozar esa capa para desestabilizar. Para hacer que el cuerpo recordara lo que la mente intentaba olvidar. Kishibe no reaccionó. En absoluto. No hubo tensión en sus hombros. No hubo vacilación en su postura. Sus ojos siguieron fijos en mí con ese aburrimiento eterno e impenetrable, como si mis dedos invisibles hubieran tocado una pared y resbalado sin dejar marca. No había resistencia activa. Era peor. Era ausencia. Como si lo que yo buscaba tocar simplemente no estuviera ahí, o llevara tanto tiempo muerto que ya no respondía a nada. Quan Chi tampoco. La observé un segundo más, buscando algo, cualquier fisura. Nada. Sus ojos eran tan vacíos de peso emocional como los de alguien que había vaciado ese recipiente hace mucho tiempo y nunca lo había vuelto a llenar. Eso era inesperado. No imposible, pero inesperado. Me quedé con esa información en silencio, archivándola sin mostrar reacción. Quan Chi disparó de nuevo. 4 flechas en línea recta, espaciadas con precisión milimétrica para cubrir cualquier movimiento lateral. Invertí la gravedad hacia arriba de nuevo, pero esta vez Kishibe ya había lanzado las garras del brazo izquierdo como proyectiles propios, 3 de ellas saliendo despedidas en el ángulo exacto que mi ascenso tomaría. Abrí otro portal al infierno, más grande esta vez, para absorber tanto las flechas como las garras. El portal devoró todo, pero el esfuerzo de mantenerlo abierto el tiempo suficiente me costó un segundo de exposición. Quan Chi lo aprovechó. Apareció a mi izquierda desde un ángulo que no debería haber sido físicamente posible en ese tiempo, y sus alambres se tensaron. El corte llegó antes de que pudiera desviarme por completo. Una flecha me atravesó el hombro derecho limpiamente, de parte a parte. El impacto me giró en el aire, la gravedad perdiendo coherencia por un instante mientras mi concentración se fracturaba por el dolor. Caí varios metros antes de recuperar el control, aterrizando de lado sobre el techo de un edificio bajo, rodando por el impacto hasta detenerme contra una chimenea rota. Me incorporé despacio. El hombro ardía. La flecha seguía ahí, clavada de lado a lado, los alambres vibrando levemente. La saqué con un movimiento brusco, sintiendo cómo el metal raspaba el hueso al salir. La sangre oscura empapó la tela de mi ropa rápidamente. Kishibe y Quan Chi estaban en los bordes opuestos del techo, bloqueando ambas salidas evidentes. Se habían movido sin que los viera posicionarse. Trabajaban juntos con una sincronización que no necesitaba palabras, como 2 piezas de un mecanismo que llevaban demasiado tiempo engranadas. Suspiré y solo mis palabras salieron solas. Inversión por trauma. El efecto fue inmediato. El peso del trauma personal de cada uno debería haberlos lanzado hacia arriba, hacia ese cielo plomizo, hacia la puerta al infierno que abriría cuando alcanzaran suficiente altura. Ambos empezaron a elevarse. Pero sus estilos de batalla no cambiaron. Kishibe dejó que su cuerpo subiera sin resistir, las garras y el cuchillo ya moviéndose. Desde el aire, lanzó el cuchillo negro hacia abajo con la misma precisión de siempre, sin que la gravedad invertida afectara la frialdad de su cálculo. La hoja giró en el aire y me rozó la mejilla izquierda, abriendo un tajo fino que ardió al instante. Quan Chi disparó en el mismo momento que su cuerpo se elevaba, usando el impulso de la gravedad invertida para añadir velocidad a sus flechas. 2 proyectiles bajaron hacia mí con una velocidad que duplicaba lo normal. Me moví hacia la derecha con un impulso gravitacional, el primero pasando a centímetros de mi oreja. El segundo lo desvié con un brazo adicional, sintiendo el impacto reverberando hasta el hombro. Pero el virote no cayó al suelo. Kishibe ya estaba ahí. Lo vi moverse en el aire con una velocidad que no debería ser posible para un humano, incluso elevándose por la gravedad invertida. El cuchillo negro giró en su mano y golpeó el virote desviado con precisión quirúrgica, redirigiéndolo hacia mí desde un ángulo completamente diferente. Lo esquivé girando el torso, el virote rozándome la ropa. Quan Chi disparó 3 más. Esquivé el primero hacia arriba con un impulso gravitacional. El segundo lo bloqueé con 2 brazos adicionales cruzados, el impacto resonando en mis miembros como un martillazo. Pero el tercero lo desvié hacia un lateral y Kishibe ya estaba calculando la trayectoria, el cuchillo moviéndose con una velocidad que apenas podía seguir, redirigiendo el virote con un golpe seco desde abajo. El proyectil me atravesó el muslo izquierdo limpiamente. El dolor fue inmediato y agudo, la sangre oscura salpicando hacia arriba por la gravedad invertida en pequeñas gotas que flotaron un segundo antes de dispersarse.
Un sonido se me escapó de la garganta, corto, involuntario. Revertí la gravedad de golpe. Ambos cayeron hacia el techo. Usé ese segundo de reorientación para moverme, aterrizando sobre una viga inclinada a 3 metros de distancia. El muslo ardía con cada apoyada, la flecha todavía clavada. Quanxi tocó el suelo y ya estaba disparando de nuevo antes de terminar de incorporarse. 4 virotes en abanico, cubriendo todo el espacio frente a ella con esa frialdad mecánica que no dejaba margen de error. Me lancé hacia adelante en lugar de retroceder. El movimiento los sorprendió un instante, apenas un instante, pero fue suficiente. Los 4 virotes pasaron por encima y por debajo de mi trayectoria mientras yo ya estaba cayendo hacia Kishibe con toda la velocidad que la gravedad me daba. Kishibe reaccionó levantando el brazo izquierdo con las garras en posición de bloqueo, el cuchillo negro ya moviéndose para interceptarme. Usé 2 brazos adicionales para desviar el cuchillo hacia un lado, trabando su muñeca por un instante. Solo un instante. Fue suficiente. Mi mano libre cerró los dedos alrededor de su pierna con una fuerza que no le dejó tiempo de reaccionar. Sentí los tendones y el músculo bajo mis dedos, la resistencia de un cuerpo entrenado durante décadas. Tiré hacia abajo con toda la masa que tenía, usando la gravedad como amplificador, y lo estampé contra el techo del edificio. Su espalda golpeó el concreto con un sonido sordo y profundo que resonó en todo el edificio. Las garras del brazo izquierdo arañaron el suelo por reflejo. Por un segundo su cuerpo quedó completamente quieto, el aire saliéndole en una exhalación forzada. Luego vomitó sangre. Un chorro oscuro y espeso que salpicó el concreto a su lado, seguido de otro más, su cuerpo convulsionando ligeramente por el impacto interno. Sus ojos no se cerraron, siguieron abiertos, fijos en mí con ese aburrimiento eterno que ahora cargaba algo diferente debajo. No era miedo. Era reconocimiento. Me puse de pie sobre su pecho, aplicando presión gravitacional hacia abajo, manteniéndolo clavado al suelo mientras seguía sangrando. Quanxi disparó de inmediato. Abrí un portal al infierno frente a mí, tragando los 3 virotes antes de que llegaran. El portal se cerró. Luego abrí otro debajo de Quanxi, pequeño, solo lo suficiente para desequilibrarla, el borde del portal cortando el suelo bajo sus pies como una trampa. Quanxi saltó hacia atrás antes de caer, aterrizando sobre una viga lateral. Sus ojos se movieron entre Kishibe en el suelo y yo encima de él, calculando. Aumenté la presión gravitacional sobre Kishibe. Escuché cómo sus costillas protestaban, un crujido sordo bajo mi pie. Otro hilo de sangre salió de su boca, más oscuro esta vez. Sus dedos se clavaron en el concreto, las garras arañando surcos profundos en la superficie, pero sin poder levantarse. Su voz salió ronca, sin levantar el tono, aplastada pero sin rendición. No está mal. Quanxi no respondió con palabras. Solo lanzó otra ráfaga desde su nueva posición, 5 virotes en línea cerrada, imposibles de esquivar todos desde donde estaba. Liberé la presión sobre Kishibe y me lancé hacia un lateral con un impulso gravitacional. 2 virotes me alcanzaron. Uno en el costado derecho, atravesando limpiamente entre las costillas sin tocar nada vital, pero arrancándome el aire de los pulmones. Aterricé sobre el borde del edificio, los pies encontrando apoyo en la cornisa con dificultad. El costado ardía con cada respiración, el virote todavía clavado entre las costillas moviéndose con cada movimiento que hacía. Kishibe se incorporó despacio. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, escupió una vez, y se recolocó en posición. Sus costillas claramente protestaban, podía verlo en cómo distribuía el peso, pero su expresión no había cambiado. Solo ese fastidio eterno grabado en la cicatriz. Quanxi descendió del lateral sin hacer ruido, reposicionándose al otro extremo del techo. Los tenía a ambos lados de nuevo. Saqué el virote del costado con un movimiento rápido, el dolor blanco y agudo atravesándome un segundo antes de que la herida empezara a cerrarse. La sangre oscura goteaba en el concreto en un ritmo constante. La brisa pasó fuerte entre los edificios destruidos, levantando una nube de polvo y ceniza que nos envolvió a los 3 por un segundo. Los escombros crujieron. Algún edificio lejano terminó de derrumbarse con un sonido sordo que resonó en el suelo bajo nuestros pies. Miré a Kishibe. Luego a Quanxi. No me dejan opción. Mi voz salió diferente. Más fría. Más plana. Sin la formalidad profesional que siempre usaba. Solo un hecho. Extendí las alas.
Las abrí por completo por primera vez desde que había aterrizando en la ciudad, los bordes filosos captando la poca luz del atardecer gris en destellos finos y precisos. El viento las golpeó con fuerza, haciéndolas vibrar con un sonido bajo y constante, como metal bajo tensión. Quan Xi disparó de inmediato. 5 virotes en abanico, la ráfaga más cerrada que había lanzado hasta ahora, cubriendo un arco que no dejaba espacio visible de escape. Giré el ala derecha hacia adelante con una velocidad que no había mostrado antes. El primer virote chocó contra el borde del ala con un chasquido metálico y salió despedido hacia un lateral, clavándose en la pared de un edificio cercano. El segundo lo desvié con un giro mínimo de muñeca, el filo del ala cortando su trayectoria y mandándolo hacia arriba en un arco limpio. El tercero lo intercepté con el ala izquierda, el impacto resonando hasta mi hombro pero sin penetrar. El cuarto pasó rozando el borde del ala, abriéndole una marca fina pero sin detenerme. El quinto lo bloqueé cruzando ambas alas frente a mí, el choque seco reverberando en mis brazos. El polvo siguió moviéndose entre nosotros. Quan Xi analizó lo que acababa de ver sin cambiar de expresión. Luego disparó de nuevo, esta vez ajustando los ángulos, buscando los espacios entre las alas, los puntos ciegos que había calculado en ese segundo de observación. Pero Kishibe ya se movía. Vino desde abajo, usando los escombros como escalones, moviéndose con esa velocidad que no correspondía a un cuerpo humano. Las garras negras del brazo izquierdo cortaban el aire, el cuchillo en la derecha buscando el espacio entre mis costillas con una precisión que venía de décadas de matar. Cerré el ala izquierda hacia adentro en el último momento, interponiendo el borde filoso entre su cuchillo y mi torso. El metal chocó contra el ala con un sonido agudo y duro, las chispas saltando entre ambas superficies. Sentí la vibración recorriendo toda el ala hasta el punto donde se unía a mi espalda, un dolor sordo y profundo que llegó con retraso. Kishibe no retrocedió. Usó el rebote del cuchillo para reposicionarse en un movimiento fluido, las garras del brazo izquierdo viniendo desde arriba mientras el cuchillo volvía desde abajo en un ángulo diferente. Abrí el ala derecha hacia él como golpe. El borde filoso se movió en un arco horizontal, rápido, más rápido de lo que había usado las alas hasta ahora. Kishibe lo vio venir y se agachó, el ala pasando centímetros sobre su cabeza con un silbido que levantó mechones de su pelo gris. Pero el movimiento lo obligó a alejarse, rompiendo el ángulo de ataque que había construido. Quan Xi aprovechó el movimiento del ala para disparar 3 virotes hacia el espacio que había quedado expuesto en mi costado izquierdo. Giré el torso, interceptando 2 con el brazo adicional superior izquierdo. El tercero me alcanzó en el bíceps del mismo brazo, atravesándolo limpiamente. El dolor fue agudo e inmediato, la sangre oscura salpicando el concreto bajo mis pies. Apunté el dedo índice hacia Quan Xi. El rayo de energía salió con un sonido grave y profundo que llenó la calle entera, una columna de luz densa y brillante que cortó el aire en línea recta hacia ella. Quan Xi saltó hacia un lateral con una velocidad que bordeaba lo imposible, el rayo pasando a 1 metro de su cuerpo y golpeando el edificio detrás de ella. El impacto fue devastador. La fachada entera del edificio explotó hacia adentro, concreto y metal volando en todas direcciones, una nube de polvo blanco y gris expandiéndose en segundos. El suelo tembló bajo mis pies. Algunas estructuras cercanas crujieron, perdiendo apoyo por la onda de choque. Quan Xi emergió del polvo sin una marca visible, los alambres de sus antebrazos ya tensos de nuevo. Kishibe vino por el flanco derecho mientras el polvo todavía oscurecía la visión. Lo escuché antes de verlo, las botas sobre el concreto, el ritmo de sus pasos. Giré el ala derecha hacia atrás en un golpe inverso, buscando interceptarlo. Kishibe se tiró al suelo, deslizándose bajo el ala con una fluidez que me resultó casi ofensiva. Las garras del brazo izquierdo subieron desde abajo mientras se deslizaba, abriendo 3 tajos paralelos en la parte inferior del ala derecha. El dolor llegó brillante y agudo, el filo de sus garras siendo lo suficientemente preciso para encontrar los puntos donde el ala era más fina. Me alejé con un impulso gravitacional, poniéndome distancia. Aterricé sobre los escombros de un edificio derrumbado, evaluando el daño. El ala derecha tenía 3 cortes que afectaban su movilidad, el borde filoso intacto pero el tejido interno comprometido. El brazo atravesado seguía sangrando. El costado de antes ardía con cada respiración. Kishibe se reincorporó, escupió sangre de nuevo, y se recolocó. Las costillas seguían protestando, podía verlo en cada respiración, pero su velocidad no había bajado.
Quansi se posicionó en el lateral opuesto, los alambres tensos, esperando. Esto es un gran problema más de lo esperado. Corrí entre las calles sin detenerme. La Odachi cortaba el aire con cada movimiento, limpia y precisa. Un demonio con 4 brazos vino desde la izquierda, sus extremidades extendidas como lanzas. Un corte diagonal lo partió en 2 antes de que sus garras llegaran a rozarme. Otro salió de entre los escombros de un edificio derrumbado, enorme, con la boca abierta de par en par. Lo atravesé de frente sin frenar, la hoja negra entrando por el pecho y saliendo por la espalda, el impulso de mi carrera haciendo el resto. No me detuve. La calle siguiente estaba llena de demonios medianos moviéndose en grupo, todos en la misma dirección, ignorándome hasta que estuve encima de ellos. 3 cortes rápidos, el ala de la Odachi expandiéndose en cada golpe, las ondas invisibles destrozando cuerpos antes de que pudieran reaccionar. La sangre negra salpicó el asfalto partido en todas direcciones. El aire olía a ceniza y a ese algo dulzón que había notado desde que aterrizamos, más concentrado en ciertas calles que en otras. Doblé por una calle lateral, saltando sobre una viga caída, aterrizando sobre los escombros de lo que había sido una tienda. El techo parcialmente derrumbado crujió bajo mis pies pero aguantó. Seguí avanzando. Entonces la sombra cayó sobre mí. No escuché nada antes. Ningún aleteo, ningún rugido previo, ninguna advertencia. Solo la sombra primero, enorme, cubriendo media calle, y luego el impacto. Las garras me agarraron desde arriba. 2 manos enormes, cada dedo tan grueso como mi brazo, se cerraron alrededor de mi torso con una fuerza que aplastó el aire de mis pulmones en un solo golpe. La Odachi se me escurrió de los dedos por el impacto, girando en el aire antes de clavarse en el asfalto varios metros abajo. La ciudad se hizo pequeña debajo de mí con una velocidad brutal. El viento me golpeó con fuerza, el frío del aire a esa altura cortando como metal. Miré hacia arriba. Era un ave. Enorme. Con las alas extendidas cubría el ancho de 3 calles, las plumas negras y brillantes como aceite bajo la luz gris del atardecer. Su cabeza no tenía ojos, solo una boca enorme que ocupaba todo el frente del cráneo, llena de dientes irregulares que apuntaban hacia adentro. Sus garras me rodeaban el torso, los dedos apretando con una presión que sentí en las costillas. Intenté librarme. Forcé los brazos hacia afuera contra el agarre, los músculos ardiendo por el esfuerzo, buscando crear suficiente espacio para moverme. Las garras cedieron 1 centímetro, luego otro. El demonio no respondió con más fuerza. Solo siguió volando, como si yo fuera un peso insignificante. Empujé con más fuerza. Un dedo cedió lo suficiente para que pasara el brazo izquierdo. Agarré la base del dedo con ambas manos y tiré hacia afuera con todo el peso de mi cuerpo, usando el impulso del vuelo como palanca. El demonio soltó un sonido grave y profundo que vibró en mi pecho, más molestia que dolor, y sus garras se abrieron de golpe por el ángulo del tirón haciendo que me soltara por completo. Caí en vertical, el viento rugiendo en mis oídos, el suelo acercándose rápido desde varios pisos abajo. Tuve un segundo para orientarme, para calcular, para preparar el aterrizaje. Entonces la cola me golpeó. Vino desde el lateral, un movimiento que no había visto venir porque tenía los ojos en el suelo. El impacto fue devastador, un golpe que no tenía bordes ni forma definida, solo fuerza pura que me atravesó de costado y me mandó disparada horizontalmente a toda velocidad. El mundo giró. Perdí la orientación completamente por un segundo, sin saber dónde estaba el suelo, sin saber en qué dirección caía. Solo había velocidad y el sonido del viento y luego el cristal. Atravesé la ventana del 5º piso con un estallido que llenó todo de fragmentos brillantes. El cristal me cortó en varios lugares al mismo tiempo, brazos, mejilla, cuello, pequeños tajos que ardieron todos a la vez. Entré al interior del edificio sin poder frenar, el cuerpo todavía con toda la velocidad del golpe de la cola. Un escritorio explotó bajo mi espalda, la madera partiéndose en pedazos, los papeles volando en todas direcciones. Una silla salió despedida por el impacto. Una estantería cayó encima de mí, los libros y carpetas lloviendo sobre mi cuerpo mientras seguía deslizándome. La pared me detuvo. El golpe fue seco, el concreto cediendo ligeramente bajo el impacto, dejando una marca en la superficie. El aire salió de mis pulmones de golpe, los pulmones vacíos negándose a llenarse por un segundo que se sintió eterno.
Caí al suelo entre los escombros de la estantería, los fragmentos de madera y cristal debajo de mí, el polvo levantándose en una nube densa y blanca. ¡Carajo! Mi voz salió molesta y áspera mientras intentaba incorporarme, los brazos empujando contra los escombros y la madera partida. Los cortes del cristal ardían, las costillas protestaban, pero el cuerpo respondió. Entonces escuché un roce húmedo y pesado contra el exterior del edificio, las garras arañando el concreto, el peso enorme desplazándose hacia arriba por la fachada. Luego la cabeza apareció en la ventana destrozada, esa boca sin ojos ocupando todo el marco, los dientes irregulares brillando bajo la luz gris. Me giré hacia la Odachi. Estaba a 3 metros, clavada entre los escombros de la estantería caída, la hoja negra captando la poca luz que entraba. Me lancé hacia ella, los pies encontrando apoyo inestable sobre la madera partida y los fragmentos de cristal. La agarré con la mano derecha, sintiendo la empuñadura familiar cerrándose bajo mis dedos. El demonio empujó. El marco de la ventana explotó hacia adentro, el concreto y los ladrillos volando en todas direcciones mientras su cuerpo enorme se metía al edificio por la fuerza. El suelo tembló, las estructuras internas crujieron con un sonido profundo y amenazante, y el techo empezó a ceder en pedazos, primero polvo y fragmentos pequeños, luego trozos enteros de concreto que caían como lluvia pesada. El edificio entero protestó bajo su peso. Corrí en dirección contraria. Las piernas me llevaron hacia el interior del piso, saltando sobre los escombros, esquivando las vigas que caían. Detrás de mí escuché cómo el demonio abría sus fauces, ese sonido hueco y profundo que llegó un segundo antes que el ataque. El cañón de aire llegó como una pared. Me golpeó en la espalda con una fuerza que no tenía forma ni filo, solo presión pura y brutal que me levantó del suelo de inmediato. Atravesé la primera pared de concreto como si fuera papel, los fragmentos explotando hacia adelante con mi cuerpo. Luego la segunda, el impacto acumulándose, el dolor multiplicándose con cada superficie que rompía. La tercera. La cuarta. El interior del edificio pasaba en un borrón de polvo blanco y escombros volando. Luego el aire. Salí por el lado opuesto del edificio al vacío, el viento frío de Tokio golpeándome en la cara, el suelo de la calle varios pisos abajo acercándose rápido. El polvo y los escombros me seguían en una nube densa, los fragmentos de las paredes que había atravesado lloviendo a mi alrededor. Giré el cuerpo en el aire. Clavé la Odachi en la fachada del edificio. La hoja negra mordió el concreto con un chirrido agudo que vibró por todo mi brazo hasta el hombro, el filo encontrando resistencia y creándola al mismo tiempo. Mi descenso se frenó bruscamente, el peso de mi cuerpo tirando hacia abajo contra el agarre de la hoja, los músculos del brazo ardiendo por el esfuerzo de sostener. La Odachi arañó la fachada hacia abajo en una línea diagonal, arrancando concreto y dejando un surco largo y profundo en la superficie del edificio, ralentizando la caída piso por piso. Solté la hoja y caí el último metro, aterrizando en el asfalto agrietado con las rodillas flexionadas, una mano apoyada en el suelo para absorber el golpe final. El impacto resonó en las piernas y las caderas, un dolor sordo que subió por la columna. Me quedé en esa posición un segundo. El cuerpo entero ardía. Las paredes que había atravesado habían dejado su factura, los brazos con más cortes que antes, un dolor profundo en el costado derecho que cada respiración recordaba, la mejilla izquierda goteando sangre mezclada con polvo blanco. ¡Qué demonio tan molesto! Lo dije en voz baja, casi para mí misma, sin levantar la vista del asfalto todavía. Luego escuché las alas. El sonido llegó desde arriba, enorme y profundo, el desplazamiento de aire que generaban moviendo el polvo y los escombros de la calle como si fuera viento real. Me puse de pie de inmediato, agarrando la Odachi con ambas manos. El demonio pasó sobre mí. Su sombra cubrió toda la calle un instante, las alas extendidas bloqueando el poco cielo visible entre los edificios, el viento de su vuelo golpeándome con fuerza y moviéndome el pelo sobre la cara. Pasó bajo, demasiado bajo para un demonio de ese tamaño, los bordes de sus alas rozando las cornisas de los edificios a ambos lados de la calle, arrancando fragmentos de concreto que cayeron como lluvia. El demonio dio un chillido. El sonido fue brutal, una frecuencia aguda y desgarradora que estalló en todas las direcciones al mismo tiempo. Las ventanas de los edificios a ambos lados de la calle explotaron hacia adentro en una cascada de cristal, los marcos de metal doblándose hacia adentro por la presión. El suelo vibró.
Algunos fragmentos de fachada se desprendieron y cayeron al asfalto con golpes sordos. Me cubrí la cara con el brazo, los fragmentos de cristal lloviendo sobre mí, algunos cortándome los nudillos y el antebrazo. Luego el silencio. Levanté la vista. El demonio había girado en el aire, las alas plegándose contra el cuerpo, la cabeza sin ojos apuntando directamente hacia mí. Descendía en vertical a toda velocidad, su masa enorme convirtiéndose en un proyectil, el viento rugiendo alrededor de su cuerpo mientras caía como un misil desde varios pisos de altura. Salté hacia atrás. El impacto llegó una fracción de segundo después, su cuerpo entero estrellándose contra el asfalto donde había estado parada. El suelo explotó hacia afuera, el asfalto partiéndose en bloques que salieron disparados, las tuberías subterráneas reventando en chorros de agua y vapor. La onda de aire me golpeó de lleno, una pared invisible y brutal que me levantó del suelo y me empujó varios metros hacia atrás. Aterricé rodando, los escombros arañándome los brazos y las rodillas, deteniéndome contra la base de un poste de luz caído. Me incorporé de inmediato. El suelo bajo mis pies explotó. No hubo sonido previo. Solo el concreto partiéndose desde abajo hacia arriba en una línea recta, los bloques de asfalto levantándose como si algo enorme los empujara desde las entrañas del suelo. Una cabeza emergió primero, enorme, pálida, con la piel de un tono casi blanco grisáceo tenso sobre los huesos del cráneo. Luego las fauces se abrieron, una boca que ocupaba toda la anchura del cráneo, los dientes irregulares y amarillos enmarcando una garganta oscura que olía a tierra húmeda y carne vieja. Un cocodrilo. Carnoso, masivo, con la piel pálida cubierta de placas irregulares que se superponían como escamas de piedra. Sus ojos eran pequeños y amarillos, fijos en mí con una fijeza sin inteligencia, solo hambre. Las fauces se abrieron más, el ángulo sobrenatural, imposible para cualquier mandíbula real, buscando cerrar sobre mi torso entero de un solo golpe. ¿Es en serio? Metí la Audachi entre sus dientes. La hoja negra entró horizontal entre las mandíbulas superiores e inferiores, la empuñadura apoyada contra el lado interno de la mandíbula inferior, el filo buscando los músculos que generaban la presión de cierre. Sentí como las fauces intentaban cerrarse, la fuerza aplastante transmitida a través de la hoja hasta mis brazos, los músculos ardiendo por sostener esa presión. Empujé la hoja hacia adentro y hacia arriba. El filo encontró el músculo masetero interno, esa masa densa y profunda que anclaba la mandíbula inferior al cráneo. Lo corté en diagonal, primero el derecho, sintiendo cómo la resistencia cedía con un sonido húmedo y profundo que llegó a través de la empuñadura hasta mis palmas. Luego giré la muñeca y busqué el izquierdo, la hoja moviéndose entre los tejidos con precisión, el calor de la sangre del demonio salpicando mis manos y los antebrazos. Las fauces cedieron. La mandíbula inferior cayó floja, los músculos seccionados incapaces de generar presión. El demonio intentó cerrar de todas formas, el reflejo persistiendo aunque los músculos ya no respondieran, la mandíbula temblando sin fuerza real. Agarré la mandíbula inferior con una mano. La Audachi colgó de mis dedos mientras tiraba, usando todo el peso de mi cuerpo y toda la fuerza de los brazos en un movimiento hacia afuera y hacia abajo. Escuché cómo las articulaciones protestaban, los ligamentos estirándose hasta su límite, y luego el sonido definitivo, un crujido húmedo y profundo que resonó en el pecho cuando la mandíbula se separó. La mitad inferior de su boca cayó al asfalto con un golpe sordo. La sangre del cocodrilo salió en un chorro oscuro y espeso, empapando el suelo a mis pies, caliente y con un olor denso a tierra y materia orgánica. El demonio retrocedió instintivamente, su cuerpo enorme convulsionando, la mitad del cráneo expuesta y sangrando. Tomé la Audachi con ambas manos y lo atravesé por la cabeza en un corte vertical limpio. Cayó. El impacto de su masa contra el suelo hizo temblar los edificios cercanos, el agua de las tuberías reventadas salpicando sobre su cuerpo inmóvil. El charco de sangre oscura se expandió lentamente bajo mis pies. Respiré. Las manos me ardían por la sangre del cocodrilo, caliente y ácida contra los cortes del cristal. Los brazos temblaban ligeramente por el esfuerzo de sostener esas fauces. La sombra volvió. El demonio ave ya estaba sobre mí, las alas abriéndose para frenar el descenso, esa boca enorme orientada hacia abajo. No vino en picada esta vez. Vino con las garras extendidas, buscando agarrarme de nuevo. Salté hacia él. El movimiento lo sorprendió. Sus garras se cerraron sobre el espacio donde había estado en lugar de sobre mi cuerpo.
Aterricé sobre su cuello con los pies, la Odachi ya en movimiento. El primer corte fue diagonal, abriendo la piel entre las plumas y la carne debajo. El segundo fue horizontal, más profundo, buscando el músculo. El tercero vertical, hundiendo la hoja hasta donde la resistencia lo permitía antes de sacarla para el siguiente. El demonio aulló. Sus alas se agitaron con violencia, el movimiento brusco lanzándome hacia un lateral. Perdí el apoyo en su cuello, el cuerpo girando en el aire, y una de sus plumas me cortó el costado izquierdo al pasar, un tajo largo y superficial que ardió de inmediato. Aterricé mal, la rodilla derecha golpeando el asfalto con fuerza, el impacto subiéndome por el fémur hasta la cadera. El demonio se elevó, herido, las alas batiendo con más esfuerzo que antes. Luego explotó. No hubo aviso. Un segundo estaba ahí, elevándose, y al siguiente su cuerpo se desintegró hacia afuera en una detonación húmeda y brutal. La sangre morada salió en todas direcciones a la vez, una lluvia densa y caliente que cubrió todo el radio de la calle en un instante. Me empapó de arriba a abajo, el líquido espeso y caliente salpicando mi cara, mi pelo, mi ropa, llenando el aire de un olor metálico y orgánico que se pegó a la garganta. Di un gran jadeo. Me quedé quieta un segundo, la Odachi en la mano, chorreando sangre morada al asfalto, los ojos entrecerrados por los salpicones. El silencio que siguió fue casi absurdo después de tanto ruido. Me limpié la cara con el antebrazo, aunque el antebrazo también estaba empapado y solo redistribuí la sangre morada por la mejilla. El sabor metálico me llenó la boca. Escupí al suelo. Tenía el cuerpo adolorido en demasiados lugares al mismo tiempo para contarlos con precisión. La rodilla. El costado izquierdo. Los brazos. Las costillas de antes. Miré la sangre morada en mis manos. Me la llevé a la boca sin pensarlo demasiado, lamiendo la superficie de los nudillos, dejando que el calor de la esencia del demonio entrara en mí. No era suficiente para recuperarme del todo. Ni de cerca. Pero sentí como los cortes más superficiales empezaban a cerrarse, como el latido en la rodilla bajaba un grado de intensidad, como el cuerpo tomaba lo que podía de lo que le daba. Suficiente para seguir. Me puse de pie, la Odachi chorreando sangre morada al asfalto en un goteo constante. La ciudad seguía destruida a mi alrededor, los demonios moviéndose en otras calles, el humo negro ascendiendo hacia el cielo gris. Di un gran suspiro y luego retomé el camino. Salí del hueco en el techo con un impulso de las motosierras de las piernas. El aire frío de Tokio me golpeó en la cara al emerger, la ciudad destruida extendiéndose en todas direcciones. Humo negro, edificios derrumbados, calles partidas. Nayuta seguía en mi espalda, los brazos alrededor de mi cuello. Aterricé en la calle con un golpe sordo, las motosierras de las piernas tocando el asfalto y apagándose. Miré alrededor. Demonios moviéndose entre los escombros en todas direcciones, pero ninguno nos había visto todavía. El olor a ceniza y sangre lo llenaba todo. Nayuta. ¿La hueles? Dime dónde está. Ella se quedó quieta un segundo en mi espalda. Sentí cómo se concentraba, cómo su respiración se volvía más lenta y deliberada, la cara enterrada parcialmente contra mi hombro. Sus dedos se apretaron un poco más en mi cuello. Unos segundos en silencio. Gira a la izquierda. Luego ve recto 2 calles más. Su voz sonó segura, sin dudar. Me giré hacia la izquierda sin preguntar más y arranqué el cordón. Las motosierras de las piernas rugieron de nuevo, las hojas tocando el asfalto y propulsándome hacia adelante a una velocidad que levantó una nube de chispas y polvo detrás de nosotros. Nayuta se apretó contra mi espalda con más fuerza, los brazos tensándose alrededor de mi cuello por la aceleración. Un demonio salió de entre los escombros de un edificio derrumbado a nuestra derecha, grande, con demasiadas extremidades moviéndose en direcciones distintas. Una cadena salió disparada desde encima de mi hombro. El eslabón golpeó la cabeza del demonio con un chasquido seco y definitivo. La cabeza explotó hacia adentro, el cuerpo cayendo sin ningún drama adicional al asfalto partido. Otro demonio emergió desde una grieta en el suelo directamente frente a nosotros, la boca abierta, los brazos extendidos. ¡Bang! Lo dijo con total normalidad, casi con aburrimiento. El demonio se derrumbó antes de que sus pies terminaran de salir del suelo. ¿Segura que estarás bien si sigues usando eso? No quiero que te sobreesfuerces. Nayuta no dijo nada por un momento como si estuviera pensando qué decirme. Estoy bien.
Tu brazo. He dicho que estoy bien, Deji. Su tono no fue brusco. Fue ese tono suyo específico que usaba cuando la pregunta le parecía innecesaria, directo y ligeramente impaciente, como si estuviera explicándole algo obvio a alguien que tardaba en entenderlo. Luego, después de un segundo, añadió algo más bajo, casi como si no quisiera que lo escuchara del todo. Además, tú también estás herido y no dices nada. No respondí a eso. Doblé por la segunda calle, las motosierras de las piernas levantando chispas en cada curva. La calle era peor que las anteriores, 2 edificios derrumbados uno sobre el otro formando un túnel de escombros que bloqueaba la mitad del paso. Me lancé sobre los escombros sin frenar, las motosierras encontrando apoyo en las superficies irregulares, saltando de viga en viga con Nayuta aferrada a mi espalda. ¿Cuánto falta? Nayuta se concentró de nuevo, la nariz rozando mi nuca mientras orientaba la dirección. Está cerca. Huele a sangre. Lo dijo con la misma naturalidad con que hubiera dicho cualquier otra cosa. Como si oliera a alguien a través de la sangre de un demonio y el polvo de una ciudad destruida fuera completamente normal. Salté desde lo alto de los escombros, las motosierras de las piernas impulsándonos hacia adelante, aterrizando en la calle despejada del otro lado con un golpe que resonó en el asfalto. Y ahí estaba. La vi desde el final de la calle. Estaba de pie entre los escombros, empapada de sangre morada de arriba a abajo, el pelo pegado a la cara, la odachi chorreando al asfalto en un goteo lento y constante. Tenía cortes en los brazos, en la mejilla, en el costado. El cuerpo entero marcado por lo que fuera que había peleado aquí. Pero estaba de pie. Apagué las motosierras de las piernas y frené, los pies arrastrándose un poco en el asfalto antes de detenerme. Nayuta levantó la cabeza de mi hombro y la vio también. Ahí está. Lo dijo en voz baja, satisfecha, como si acabara de resolver algo que le había estado molestando. Yoru. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Caminé hacia ella despacio. La sangre morada seguía goteando de la odachi al asfalto en un ritmo constante, dejando un rastro oscuro detrás de sus pasos. De cerca era peor. Los cortes en los brazos eran más profundos de lo que parecían desde lejos, la mejilla izquierda tenía una línea larga que ya había empezado a cerrarse pero seguía oscura y marcada, la ropa empapada y pesada por la sangre del demonio. ¿Estás bien? Yoru. Las palabras me salieron separadas, más lentas de lo normal. No era la pregunta que quería hacer. Era la única que me salió. Ella se giró. Su expresión cambió cuando me vio. No fue dramático, no fue una sonrisa ni nada parecido. Solo ese suavizarse pequeño que tenía a veces, casi imperceptible, como si algo dentro de ella bajara la guardia 1 centímetro. Deji. ¿Estás bien? Se giró un momento hacia Nayuta, que seguía en mi espalda con los brazos alrededor de mi cuello. La miró unos segundos, los ojos recorriendo el brazo herido, la mancha oscura que había crecido en la tela. Luego levantó la mano libre y agarró su mejilla con cuidado, los dedos manchados de sangre morada rozando la piel de Nayuta con una delicadeza que contrastaba con todo lo demás. Estoy bien, Deji. Pero... ¿y ustedes? Nayuta no se apartó de su mano. Solo la miró directamente con esos ojos anillados suyos, completamente tranquila. Yo tardé un segundo en responder. Estamos bien. Nayuta tiene un corte en el brazo, pero... estoy bien. Lo dijo al mismo tiempo que yo, con ese tono suyo que no dejaba espacio para discusión. Me miró de reojo desde mi espalda con una expresión que claramente decía que dejara de mencionarlo. Solté el aire despacio. Miré a Yoru. La sangre morada en su pelo, en su ropa, en sus manos. Los cortes que el cuerpo ya iba cerrando solos pero que estaban ahí, marcando lo que había pasado mientras yo estaba en ese sótano peleando con Nayuta. ¿Qué te hizo eso? Señalé vagamente hacia toda ella, porque no había un lugar específico donde señalar. Era todo. Yoru se rió un poco. Era una risa corta, casi inaudible, que se le escapó por la nariz antes de que pudiera evitarlo. Me miró con esa expresión suya de paciencia mínima y luego hizo un pequeño movimiento con los ojos, señalando hacia la calle detrás de mí. La respuesta es un poco obvia, ¿no crees? Giré la cabeza. La calle era un desastre de restos. Trozos de algo que había sido enorme esparcidos en un radio generoso, sangre morada cubriendo el asfalto, los escombros, las fachadas de los edificios cercanos.
Había suficientes fragmentos irreconocibles como para que no pudiera armar mentalmente qué había sido antes de que Yoru terminara con ello. Me giré de nuevo hacia ella. Bueno. Tienes un punto. Yoru se limpió la mano libre en la ropa, aunque la ropa también estaba empapada, y agarró la Odachi con más firmeza. Pero suficiente de charla. No tenemos tiempo para esto. Debemos ir a la sede de seguridad pública. Quizás ahí se encuentre Morty. Abrí la boca para responder. El suelo explotó. Desde la grieta más cercana emergió el primero, un ser completamente translúcido con el cuerpo en forma de medusa terrestre, sus tentáculos de cristal golpeando el asfalto con sonidos agudos y precisos, el interior de su cuerpo lleno de una luz roja pulsante que se aceleraba cuando nos miró. Del lateral derecho salió otro, este con apariencia de insecto pero de tamaño de un coche, con la cabeza dividida en 4 secciones que se abrían como pétalos, cada sección con su propio ojo y su propia fila de dientes. Una fachada de edificio se derrumbó desde arriba y de entre los escombros emergió un tercero, una masa de brazos humanos unidos en el centro por un cuerpo que no tenía cabeza visible, solo una boca en el pecho que respiraba con un sonido húmedo y constante. Desde el tejado del edificio de enfrente cayó el cuarto, delgado y extremadamente alto, con las piernas al revés y los brazos divididos en el codo en 3 secciones cada uno, su piel negra y brillante como alquitrán fresco. Vinieron todos al mismo tiempo. Bueno. Parece que nos escucharon. Las motosierras rugieron en mis brazos, las hojas girando a máxima velocidad. Nayuta se aferró más fuerte a mi cuello, sus piernas apretándose contra mis costados. Yoru observó el semicírculo que se estaba formando alrededor de nosotros, la Odachi baja, los ojos moviéndose de uno a otro con esa calma calculadora que tenía cuando evaluaba antes de actuar. Luego habló sin apartar la vista de los demonios, con ese tono suyo completamente neutral. ¿Por qué no te bajas y luchas en un lugar más seguro que estar en la espalda de Denji? Fue un silencio breve que tomó Nayuta para responder con un ligero buchero. No te metas. No se movió un centímetro de donde estaba. No había discusión en su voz. Solo ese tono suyo de decisión tomada y no negociable. Yoru no respondió. Solo exhaló por la nariz, algo entre resignación y lo que en ella se acercaba más a diversión que cualquier otra cosa. El demonio translúcido atacó primero. Sus tentáculos de cristal se extendieron hacia los 3 al mismo tiempo, la luz roja en su interior pulsando más rápido, cada tentáculo terminando en una punta que reflejaba la poca luz del atardecer en destellos fríos y afilados. Las motosierras cortaron el primer tentáculo limpiamente. El cristal explotó en fragmentos que llovieron sobre el asfalto con un sonido agudo y múltiple, como vasos rompiéndose al mismo tiempo. 2 más vinieron desde la izquierda, rápidos y en ángulos distintos. Me agaché, el primero pasando sobre mi cabeza, y el segundo lo intercepté con la motosierra del brazo derecho, la hoja dentada destrozando el cristal en polvo brillante. Nayuta lanzó una cadena sobre mi hombro izquierdo. El eslabón se enroscó alrededor de los tentáculos simultáneamente, apretando, y con un tirón seco los arrancó desde la base. La luz roja dentro del demonio parpadeó con violencia, el cuerpo translúcido convulsionando hacia atrás. Yoru ya se había movido hacia el demonio de la cabeza dividida. Lo vi de reojo mientras esquivaba otro tentáculo. Sus 4 secciones de cabeza se habían abierto por completo como una flor carnosa, cada ojo fijo en ella, cada fila de dientes moviéndose de forma independiente. Lanzó un chorro de algo oscuro y espeso desde 2 de sus bocas simultáneamente, apuntando a cortarle el paso por ambos lados. Yoru no esquivó. Avanzó. La Odachi se movió en 2 cortes consecutivos ejecutados en el mismo segundo, el primero diagonal hacia arriba que interceptó el chorro de la izquierda y lo desvió hacia el cielo, el segundo horizontal que cortó el de la derecha en 2 mitades que salpicaron el asfalto a sus lados. La onda de cada corte se expandió invisible pero real, llegando al cuerpo del demonio antes de que sus pies tocaran el suelo frente a él. Las 2 secciones frontales de su cabeza cayeron al asfalto. El demonio aulló con las 2 que le quedaban, retrocediendo, la sangre oscura brotando del punto de corte. Yoru no paró. Siguió hacia él sin reducir el paso. El demonio sin cabeza con la boca en el pecho vino hacia mí desde la derecha. Sus brazos múltiples se extendieron en todas las direcciones a la vez, intentando abarcar demasiado espacio para esquivar. La boca en el pecho se abrió con ese sonido húmedo y constante, la respiración convirtiéndose en un rugido. Nayuta, arriba. Ella no preguntó.
Creó 2 cadenas que se engancharon en la fachada del edificio más cercano y tiró, lanzándonos hacia arriba con el impulso. Las motosierras de las piernas rugieron en el aire, propulsándonos sobre la cabeza del demonio sin cabeza. Desde arriba, vi la boca en el pecho abierta de par en par, los dientes apuntando hacia el cielo donde estábamos. Nayuta soltó una cadena directamente hacia adentro. El eslabón entró por la boca del pecho y explotó hacia afuera desde el interior, el cuerpo del demonio deformándose por la presión antes de derrumbarse hacia adentro sobre sí mismo como una estructura que perdía todos sus soportes al mismo tiempo. Aterricé sobre los escombros, las motosierras de las piernas absorbiendo el impacto. El demonio delgado de piernas al revés cayó desde el tejado directamente hacia Yoru por la espalda mientras ella seguía con el de la cabeza dividida. Yoru, atrás. Ella no se giró. La Odachi salió hacia atrás en un golpe inverso sin que su cuerpo se moviera del ángulo que tenía con el demonio frente a ella. La hoja negra encontró el cuerpo delgado en plena caída, el corte limpio y ascendente que lo dividió desde la cadera hasta el hombro. Las 3 secciones de su brazo derecho cayeron por separado, el cuerpo siguiendo un segundo después con un impacto sordo al asfalto. Sin pausa, Yoru terminó el giro con la Odachi y remató al de la cabeza dividida con un corte descendente que separó las 2 secciones restantes de su cabeza del cuello. El demonio translúcido seguía vivo. Le quedaban 4 tentáculos, la luz roja en su interior pulsando con una frecuencia que había cambiado, más rápida, más irregular. Sus movimientos eran diferentes ahora, menos directos, más erráticos, como si hubiera recalibrado su forma de atacar después de perder la mitad de sus extremidades. Los 4 tentáculos se dividieron. 2 hacia mí. 1 hacia Yoru. 1 hacia Nayuta directamente. Me lancé hacia el que apuntaba a Nayuta antes de que llegara a extenderse por completo. La motosierra del brazo izquierdo lo cortó en 2, los fragmentos de cristal salpicando mis hombros y la cara de Nayuta que giró la cabeza a tiempo. Los 2 que venían hacia mí los esquivé con un movimiento lateral, dejándolos pasar, y en el mismo movimiento activé las motosierras de las piernas para impulsarme directamente hacia el cuerpo central del demonio. Yoru llegó al mismo tiempo desde el ángulo opuesto. La Odachi entró por el lado izquierdo del cuerpo translúcido en un corte horizontal profundo que atravesó la luz roja interior. Las motosierras del brazo derecho entraron por el lado derecho en el mismo momento, las hojas dentadas destrozando el cristal y lo que había dentro desde adentro hacia afuera. La luz roja parpadeó una vez. Luego se apagó. El cuerpo del demonio se fragmentó desde el interior, los pedazos de cristal cayendo al asfalto en una lluvia fina y brillante que cubrió la calle entera en destellos apagados bajo el cielo gris. El último tentáculo cayó por separado, golpeando el suelo con un sonido seco antes de quedarse quieto. El silencio llegó de golpe. Respiré hondo, las motosierras bajando de velocidad. Nayuta aflojó el agarre en mi cuello, pero no lo soltó, su respiración tranquila contra mi nuca. Yoru bajó la Odachi despacio, los fragmentos de cristal brillando en su ropa empapada de sangre morada. Guía a otro grupo que logre encontrar. Eran 5. Una mujer de mediana edad con un corte en la frente que había dejado de sangrar, pero seguía oscuro y costroso, 2 hombres jóvenes que cargaban entre ellos a un anciano que apenas podía caminar, y una adolescente que no había dicho una sola palabra desde que la encontré, pero seguía sus instrucciones sin dudar. Los había sacado de un edificio parcialmente derrumbado 3 bloques al oeste, escondidos en un baño del 3er piso con la puerta bloqueada con muebles. El estacionamiento seguía en pie. Los guié hasta el 2.º nivel donde había dejado al grupo anterior. Ahí estaban todavía, el hombre mayor, las 2 mujeres jóvenes, la niña que había dejado de llorar y ahora miraba todo con esa expresión específica de los niños que han procesado demasiado en muy poco tiempo y simplemente han dejado de reaccionar. Conté rápido. 17 personas en total. Quédense en este nivel. Alejados de las ventanas y de las rampas. Si escuchan algo moverse en los pisos de abajo, suban. No bajen pase lo que pase. El hombre mayor me miró con esa expresión que ya conocía, la de alguien que quiere preguntar cuánto tiempo pero sabe que la respuesta no lo va a tranquilizar. No le di oportunidad. Salí por la rampa de vuelta a la calle. La pierna derecha protestó en el primer escalón, el músculo ausente recordándome su falta con un ardor que llegaba hasta la cadera. Lo ignoré. No era la primera vez que peleaba con el contrato activo en el cuerpo, y no iba a ser la última.
La calle afuera del estacionamiento estaba relativamente despejada. Relativamente. 2 demonios medianos merodeaban entre los escombros a unos 50 metros, moviéndose en círculos lentos. No cargaban humanos. Solo patrullaban. Me acerqué por el lateral, pegado a la fachada de un edificio, los pasos silenciosos sobre los fragmentos de concreto. El primero no me vio venir. La katana entró limpia por el cuello, el corte preciso y rápido, el cuerpo cayendo sin sonido relevante. El segundo giró la cabeza al escuchar el impacto del primero contra el suelo y abrió la boca para rugir. Activé el contrato. El tirón llegó inmediato en el muslo izquierdo esta vez, un desgarro seco y caliente que me sacó el aire por un momento. El músculo desapareció, el vacío ardiendo en su lugar. El tentáculo emergió del suelo a mi izquierda, oscuro y húmedo, y se enroscó alrededor del cuello del demonio antes de que terminara de abrir la boca. El crujido fue rápido. El demonio cayó. Me quedé quieto un segundo apoyando el peso en la pierna derecha, que ahora era la que menos dolía de las dos. 2 contratos en menos de una hora. Seguí avanzando. La siguiente calle tenía más. 4 demonios de tamaños distintos, todos cargando humanos inconscientes en dirección norte, ese mismo norte al que todos parecían ir. Los intercepté uno por uno, usando el edificio derrumbado del lateral como cobertura, esperando que se separaran lo suficiente para no tener que enfrentarlos todos al mismo tiempo. El primero cayó con un corte limpio mientras cruzaba un hueco entre los escombros. El segundo lo derribé con el tentáculo, el contrato cobrando otro trozo del muslo derecho que ya estaba dañado, el dolor multiplicándose sobre sí mismo. El tercero me vio venir. Era más grande que los anteriores, con 4 brazos y una cabeza que era básicamente solo boca. Se giró hacia mí soltando al humano que cargaba, dejándolo caer al asfalto con un golpe sordo, y cargó con los 4 brazos extendidos. Lo esquivé hacia la izquierda, la katana cortando el brazo más cercano en el cruce. El demonio giró con más velocidad de la que esperaba y el segundo brazo me golpeó en el costado derecho, un impacto que me levantó del suelo un segundo y me estrelló contra la fachada del edificio. El concreto me golpeó la espalda, el aire saliéndome de los pulmones. Caí de rodillas. El demonio vino de nuevo. Rodé hacia un lateral, los fragmentos de concreto arañándome las manos y las rodillas, y me puse de pie con el impulso del movimiento. La katana subió en un corte ascendente que lo abrió desde el abdomen hasta el hombro. Cayó hacia adelante, los 4 brazos golpeando el suelo antes que el cuerpo. El cuarto terminó siendo decapitado por un simple corte que no logró repeler. Después de unos segundos de descanso retomé mi camino. Después de todo tenía que llegar a los humanos que habían soltado y llevarlo al estacionamiento antes de que otro demonio lo encontrara. Lo cargué en brazos, un hombre joven con una herida en la cabeza que respiraba pero no respondía. Pesaba más de lo que parecía. Las piernas protestaron con cada paso de vuelta al estacionamiento, el músculo ausente en el muslo izquierdo gritando su falta, el costado derecho del golpe del demonio latiendo con un dolor sordo que se asentaba con cada respiración. Dejé al hombre en el segundo nivel, 18 personas ahora, y salí de nuevo. 3 bloques más. 2 grupos más. El primero escondido en el sótano de una tienda, el segundo atrapado bajo una viga caída que tardé demasiado en mover con una sola mano buena mientras la katana descansaba contra la pared. Cada viaje de vuelta al estacionamiento era más lento que el anterior. Las piernas cada vez menos confiables, el costado cada vez más presente. 24 personas en total cuando salí por última vez. Me detuve en la calle, apoyando una mano en la fachada de un edificio. Respiré despacio, contando las respiraciones, esperando que el mareo pasara. La calle estaba en silencio relativo. El ruido del combate llegaba lejano desde distintas direcciones, el rugido de las motosierras de Denji en algún punto al sur, explosiones sordas que podían ser cualquier cosa. Escupí sangre al suelo. No era mucha, pero era suficiente para preocupar. Me incorporé y empecé a caminar hacia la siguiente zona cuando el suelo tembló. Primero un temblor suave, casi imperceptible. Luego más fuerte, el asfalto vibrando bajo mis pies, los edificios crujiendo a ambos lados de la calle. Algo de gran tamaño moviéndose bajo la superficie. El edificio al final de la calle se derrumbó. No fue gradual. Fue de golpe, la estructura entera colapsando hacia adentro primero y luego hacia afuera en una nube de polvo blanco y gris que avanzó por la calle como una ola.
Me cubrí la cara con el brazo, los fragmentos de concreto golpeándome el cuerpo mientras la nube me envolvía, el suelo sacudiéndose con el impacto final del derrumbe. Cuando el polvo bajó lo suficiente para ver, ya estaba ahí. Emergió de entre los escombros del edificio derrumbado con una lentitud que era peor que si hubiera salido rápido. La cabeza primero, enorme, verde, con ese único ojo rojo de esclerótica negra que se movió despacio por la calle antes de fijarse en nada específico. Luego el cuello, largo y grueso como un edificio de 2 pisos, las escamas verdes brillando bajo la luz gris del atardecer. La boca era una masa de brazos y manos entrelazados, decenas de ellos, apretados unos contra otros formando lo que desde lejos parecía una mandíbula, pero de cerca era algo completamente diferente y mucho peor. Los brazos se movían de forma independiente, los dedos abriendo y cerrando, buscando. Me quedé completamente quieto. El demonio serpiente bajó la cabeza hacia la calle y el ojo rojo recorrió los escombros sin prisa. Pasó sobre mí sin detenerse. Siguió moviéndose. Luego vio los cuerpos de los demonios que había matado. Los 4 que habían caído en esta calle, los 2 del inicio, el de los 4 brazos, el que había huido pero que aparentemente no había llegado muy lejos porque su cuerpo estaba a unos metros con un corte en el cuello que no había hecho yo. El demonio serpiente abrió la boca. Los brazos y manos que la formaban se separaron, creando un espacio enorme en el centro, y con una velocidad que no correspondía a su tamaño se lanzó sobre el primero de los cadáveres. Lo engulló entero, el cuerpo del demonio muerto desapareciendo entre esa masa de brazos que se cerraron alrededor de él. Luego el segundo. El tercero. Los 4 en cuestión de segundos, tragados uno tras otro mientras el ojo rojo seguía mirando la calle con esa calma que me helaba la sangre. Luego los expulsó. Los 4 demonios salieron de la boca del demonio serpiente en un segundo, lanzados hacia afuera con una fuerza que los hizo rebotar en el asfalto antes de incorporarse. Se pusieron de pie. Se miraron entre ellos. Luego me miraron a mí. Estaban enteros. Sin un solo corte. Sin ninguna de las heridas que yo les había hecho. El de los 4 brazos tenía el brazo que le había cortado de vuelta, completo, moviéndolo como si nunca hubiera pasado nada. Apreté la katana. Perfecto. Yo y mi suerte. El de los 4 brazos fue el más rápido, sus extremidades extendidas cubriendo demasiado espacio. Esquivé hacia la izquierda, la katana cortando el brazo más cercano, pero esta vez el demonio anticipó el movimiento y giró el segundo brazo para golpearme en la trayectoria del esquive. Me agaché. El brazo pasó sobre mi cabeza, el viento del impacto moviéndome el pelo. La katana subió y corté el tercero en el cruce. 2 brazos abajo. 2 arriba. El demonio retrocedió un paso, reajustando. El segundo demonio llegó por la derecha. Activé el contrato. Extendí el brazo izquierdo y lo dejé actuar ahí. Sentí como la piel de la cara interna del antebrazo se separó sola, un rectángulo de carne y piel de unos 10 centímetros que desapareció con un calor seco e inmediato, dejando el músculo expuesto y brillante al aire. La sangre brotó en un flujo constante, resbalando por la muñeca y goteando al asfalto en un ritmo rápido. El dolor fue agudo y específico, sin la difusión que tenían los golpes, solo ese ardor concentrado en un punto exacto. El tentáculo que emergió del suelo fue proporcional. Se enroscó alrededor de la cintura del segundo demonio con velocidad y lo levantó del suelo, estrellándolo contra la fachada del edificio más cercano. El impacto fue brutal, el concreto cediendo, el demonio quedando incrustado un segundo antes de caer. No muerto. Solo desorientado. Apretó el antebrazo contra el costado para frenar la sangre y seguí moviéndome. El tercero llegó desde arriba, saltando desde un escombro elevado con los brazos extendidos hacia mi cabeza. Me tiré al suelo rodando, el demonio aterrizando donde había estado, el impacto sacudiendo el asfalto. La katana salió en un corte horizontal desde el suelo mientras me incorporaba, abriendo su costado. Cayó de rodillas pero no del todo. El cuarto me golpeó antes de que terminara de levantarme. Un impacto en el hombro izquierdo que me giró completamente, los pies perdiendo contacto con el suelo por un segundo. Aterricé de lado, la katana resbalándose de los dedos, el hombro ardiendo con un dolor agudo que se extendió hasta el cuello. La recogí del suelo antes de que cualquiera de los 4 llegara. Me puse de pie. Miré al demonio serpiente al fondo de la calle. Su ojo rojo observaba sin intervenir, los brazos de su boca moviéndose despacio como si masticara algo que no estaba ahí. Esperando.
esperando a que los 4 cayeran para volvérselos a tragar. Entendí el problema con una claridad que no me gustó. No podía matarlos de uno en uno. Tenía que eliminarlos todos al mismo tiempo, o matar primero al demonio serpiente. Miré el ojo rojo. Activé el contrato de nuevo. Esta vez lo dirigí al muslo derecho, pero no a un área amplia. Lo concentré en un punto específico, profundo, dejando que tomara un trozo de músculo interno en lugar de piel superficial. El sacrificio fue mayor. Sentí cómo desaparecía una masa de tejido desde adentro hacia afuera, la pierna hundiéndose ligeramente sobre sí misma sin el soporte interno, el calor de la pérdida irradiando hasta la rodilla. La sangre no salió al exterior esta vez, solo el dolor profundo y sordo de algo que ya no estaba donde debía estar. El tentáculo emergió enorme. Más largo que los anteriores, más grueso, oscuro y húmedo, cruzando la calle a toda velocidad hacia el ojo rojo del demonio serpiente. La cabeza se movió hacia un lateral con una velocidad que no debería tener, y los brazos de su boca se extendieron hacia el tentáculo. Decenas de manos cerrándose alrededor de él, apretando, frenando su avance. Lo usé de ancla. Mientras el demonio serpiente estaba ocupado, cargué hacia los 4 demonios. La pierna derecha aguantaba a medias, la izquierda compensaba lo que podía. El primero no esperaba que viniera hacia ellos y la katana lo atravesó antes de que levantara los brazos. El segundo recibió un corte horizontal en el cuello mientras intentaba girar. El tercero lo derribé con el hombro, usando el impulso de la carrera, y lo rematé en el suelo con un golpe descendente. El cuarto me golpeó en el costado antes de caer, un impacto que me dobló hacia adelante, pero la katana ya estaba en movimiento y el corte lo alcanzó mientras yo todavía me doblaba. Los 4 en el suelo. Solté el tentáculo. El demonio serpiente abrió la boca de inmediato, los brazos extendiéndose hacia los cuerpos caídos. Me lancé entre él y el más cercano, bloqueando el acceso con mi propio cuerpo, la katana apuntando hacia arriba. Los dedos del demonio serpiente se cerraron alrededor de mi brazo izquierdo. El agarre fue como una prensa. Los huesos protestaron, la presión aumentando de forma brutal en menos de un segundo. Activé el contrato una vez más, esta vez dejando que actuara en la palma de la mano derecha, la única parte que todavía no había sacrificado. Sentí como la piel de la palma entera se separó en una capa completa, desprendiéndose como papel mojado, el músculo y los tendones quedando expuestos al aire frío. La sangre cubrió la empuñadura de la katana al instante, caliente y espesa, haciendo que el agarre resbalara. Pero el tentáculo que emergió era diferente a todos los anteriores. No salió del suelo. Salió de la pared del edificio a mi derecha, horizontal, grueso como un tronco, y golpeó la cabeza del demonio serpiente desde el lateral con una fuerza que hizo resonar el impacto en toda la calle. La cabeza se desvió lo suficiente para que el agarre en mi brazo se aflojara. Me liberé. Clavé la katana hacia arriba con la mano ensangrentada, hundiendo la hoja entre los brazos entrelazados de su boca, buscando algo vital adentro. La hoja encontró resistencia, luego cedió, el calor de lo que había adentro llegando hasta la empuñadura. Tiré hacia abajo con todo el peso del cuerpo, la hoja rasgando un camino largo entre los brazos de su mandíbula, el tejido separándose con un sonido húmedo y continuo. El demonio serpiente me soltó por completo. Caí al asfalto de rodillas, las 2 piernas cediendo al mismo tiempo. La katana seguía en mi mano pero el brazo izquierdo no tenía fuerza suficiente para levantarla. La palma derecha chorreaba sangre sobre la empuñadura. El antebrazo izquierdo seguía manando del sacrificio anterior. El muslo derecho era un dolor profundo y sordo con cada intento de apoyar peso. El demonio serpiente se retorcía sobre sí mismo, la cabeza golpeando las fachadas de los edificios a ambos lados de la calle, el ojo rojo perdiendo el brillo constante, parpadeando de forma irregular. Me puse de pie. No sé cómo. Las piernas no tenían razón para sostenerme pero lo hicieron. Di 3 pasos hacia la cabeza que había bajado hasta casi el nivel de la calle, el ojo rojo a mi altura, parpadeando. La katana subió con el único brazo que todavía respondía, la palma ensangrentada resbalando en la empuñadura, y entró directo en el ojo. El demonio serpiente se quedó quieto. 1 segundo. 2. La cola llegó desde atrás. No la vi. No la escuché. Solo el impacto, brutal y definitivo, golpeándome en la espalda con una fuerza que me lanzó hacia adelante y hacia arriba al mismo tiempo.
Atravesé el aire sin control, el mundo girando en un borrón de cielo gris y fachadas de edificio hasta que el concreto me detuvo. La espalda primero. Luego la cabeza. Luego los hombros rebotando antes de caer. El sonido se apagó un segundo, todo en silencio, y luego volvió de golpe. El rugido lejano de la ciudad. El derrumbe final del demonio serpiente colapsando sobre el asfalto con un peso que hizo temblar el suelo incluso desde donde estaba. Me quedé en el suelo. Lo intenté. Envié la orden a los brazos, a las piernas, a cualquier parte del cuerpo que quisiera responder. Nada. Solo el dolor. Cada punto del cuerpo reportando su propio daño en capas que no tenían orden. La palma abierta. El antebrazo expuesto. El muslo hueco. El hombro. Las costillas. La espalda del golpe final. Miré el cielo. Gris. Cargado de humo negro. El demonio serpiente estaba muerto. Los 4 demonios también. 24 personas en el estacionamiento, a salvo por ahora. Pensé en Yuri. No fue una decisión. Simplemente llegó. La imagen de ella sentada en su escritorio con esas ojeras permanentes y el bolígrafo rojo entre los dedos. ¿Cuántos agentes de seguridad pública habían muerto hoy? ¿Cuántos nombres en una lista que alguien archivaría mañana? El humo negro seguía subiendo hacia el cielo gris sobre mí. No podía moverme. La visión se me nubló despacio. No fue de golpe. Fue gradual, los bordes del cielo gris volviéndose borrosos primero, luego el centro, hasta que todo quedó en una penumbra difusa donde el humo negro y las nubes se mezclaban sin separación clara. El dolor seguía ahí, pero más lejano ahora, como si viniera de otro cuerpo que yo solo estaba observando desde afuera. Y en esa nada, llegó el recuerdo. El laboratorio de Yuri olía a desinfectante y café frío. Era tarde. Lo sabía por la forma en que las luces del pasillo afuera estaban a media potencia, es modo nocturno que seguridad pública activaba después de las 10. Yo había entrado con el informe en la mano, el papel todavía con el calor de la impresora, buscando dejarlo en el escritorio y salir antes de que nadie me detuviera con más trabajo. Ella estaba ahí. Sentada frente a su escritorio, con la bata blanca todavía puesta aunque era tarde, el pelo morado recogido en una coleta que había perdido la mitad de sus horquillas durante el día. Tenía un bolígrafo rojo entre los dedos y miraba un documento con esa concentración total que tenía cuando algo le importaba de verdad. No me había escuchado entrar. El informe de los traslados. Lo dije sin preámbulo, colocando el papel en el borde del escritorio. Ella levantó la vista, los ojos morados encontrando los míos por un segundo antes de bajar al papel. Así que este es el informe. Su voz era suave. No el tono profesional que usaba en las reuniones, sino algo más tranquilo, casi privado. Lo tomó con cuidado, como si el papel pesara más de lo que debería. 21 lograron sobrevivir. Murieron 8. Este día. Lo dije con la misma neutralidad con que decía cualquier número en cualquier informe. Era información. Datos. El trabajo consistía en recopilarlos y entregarlos, no en cargarlos. Yuri no respondió de inmediato. Miró el papel, los ojos moviéndose por los nombres de la lista. Y su cara cambió. No fue dramático, no fue un gesto exagerado. Solo ese dolor suave y específico que tienen las personas cuando algo les importa más de lo que pueden evitar que se note. Como si cada nombre en esa lista fuera una persona real que había existido esa mañana y ya no existía. Me quedé en la puerta más tiempo del necesario. No entendía por qué. ¿Algo más que necesites? Ella negó con la cabeza sin levantar la vista del papel. No. Gracias. Salí. Pero en el pasillo, caminando de vuelta hacia ningún lugar en particular porque no tenía a dónde ir después del trabajo, me quedó esa imagen. Su cara sobre el papel. Ese dolor que no había intentado esconder porque no esperaba que nadie la estuviera mirando. No supe qué hacer con eso. Así que no hice nada. Entré al laboratorio con otro informe, esta vez de equipamiento dañado en campo, números y códigos de referencia que no le importaban a nadie fuera del departamento de logística. Lo normal era dejarlo y salir.
Pero había una taza de café en el borde del escritorio que claramente llevaba horas ahí, fría, intacta, y Yuri estaba inclinada sobre 3 documentos al mismo tiempo con ese bolígrafo rojo haciendo anotaciones que se superponían unas sobre otras porque claramente llevaba demasiado tiempo mirando las mismas páginas. Me detuve. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Ella levantó la vista. La expresión fue de sorpresa primero, luego de esa evaluación rápida que hacía cuando alguien decía algo que no esperaba. Silencio. Luego, casi a su pesar. Hace 2 días. Lo dijo con la misma neutralidad con que yo decía los números de las bajas. Información. Datos. Como si su propio cuerpo fuera otra variable a reportar. Miré la taza de café fría. Salí sin decir nada más, fui a la máquina del pasillo, y volví con 2 tazas calientes. Puse una en su escritorio, en el único espacio libre entre los documentos, y me senté en la silla que había frente al escritorio sin que nadie me lo hubiera ofrecido. Ella me miró. Los informes se leen mejor con café caliente. Otro silencio se formó, pero luego de algunos segundos Yuri tomó la taza. No dijo nada más. Yo tampoco. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas y el sonido del bolígrafo rojo sobre el papel. No supe por qué me quedé hasta que ella terminó ese documento. Pero me quedé. Había aprendido que llegaba temprano y se iba tarde, que el café lo tomaba sin azúcar, pero con demasiada leche, que cuando un caso la afectaba especialmente se ponía más profesional como si esa distancia más a lo que se ajustaba cuando más la necesitaba. Me vio entrar y lo guardó sin apresurarse, como si no le importara que yo lo hubiera visto, o como si ya hubiera decidido que era demasiado esfuerzo fingir que no existía. ¿Acaso tenías guardado los nombres de los que murieron hoy? Lo dije sin tono específico. No era burla. Era la única forma que encontré de preguntarle sin preguntarle. Agentes que murieron bajo mi supervisión. Lo dijo directo, sin suavizarlo. Como siempre. Me quedé callado un momento. Los guardas todos. Alguien tiene que hacerlo. No respondí a eso. No había nada que responder que no fuera insuficiente. Solo puse el informe del día en el borde del escritorio y me senté en la silla de siempre. Ella no preguntó por qué me quedaba. Ya había dejado de preguntarlo. Habíamos terminado de revisar un protocolo de evacuación que nadie iba a leer hasta que fuera demasiado tarde para importar, y el silencio que siguió era del tipo cómodo que no necesitaba llenarse con nada. Yuri había empezado a hablar más en esos silencios. No mucho. Solo fragmentos. El nombre de un agente que había conocido antes de que llegara a mi división. Un caso de hace 3 años que todavía no tenía resolución satisfactoria. La forma en que el sistema de seguridad pública trataba las bajas como estadísticas porque era más fácil que lo contrario. Yo escuchaba. Era lo único que podía ofrecer que valiera algo, y lo sabía. Esa noche dijo algo que no iba dirigido a mí específicamente, más como pensarlo en voz alta. A veces me pregunto si alguien en este lugar trabaja porque realmente quiere o solo porque no sabe hacer otra cosa. Miro el techo mientras lo decía, el bolígrafo rojo girando entre sus dedos. Las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ella bajó la vista hacia mí. Me miró un segundo con esa evaluación suya. ¿Y tú? Me quedé callado unos segundos. Yo empecé porque no tenía otra cosa. Perdí a mi familia hace años. Seguridad pública era algo que podía hacer para no pensar en mi vida. Lo dije sin drama, después de todo es bastante común esta situación hoy en día. Yuri no dijo lo siento. O algún tipo de pena que siempre hace la gente que sabe lo ocurrido sobre mi vida, solo asintió. Pero ahora. Me detuve. Yuri esperó sin presionar. Ahora hay días que entro aquí y me molesta menos de lo que debería. Ella me miró directamente. No dijo nada. Pero el bolígrafo rojo dejó de girar entre sus dedos. Entré al laboratorio con el informe del día y un café sin azúcar con demasiada leche que dejé en el borde del escritorio antes de sentarme. Yuri lo tomó sin levantar la vista del documento que estaba leyendo. Luego, después de un segundo, sin apartar los ojos del papel, «No mueras tan pronto». Lo dijo con ese tono suyo. Directo. Como un hecho. Lo miré unos segundos. ¿Por qué? Yuri pasó una página.
Porque nadie más me trae el café a tiempo. Me reí. Fue una risa corta y baja, casi silenciosa, que se me escapó antes de poder decidir si quería dejarla salir. Era la primera vez que me reía en este edificio en más tiempo del que podía precisar. Yuri no se rió. Pero la comisura de su boca se movió 1 milímetro. La oscuridad empezó a retroceder. Parpadeé. El cielo de Tokio seguía igual. Gris. Humo negro. Igual que antes de perder el conocimiento. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me importaba menos de lo que debería. Intenté mover la mano derecha. Tardó. Demasiado. Pero se movió. Me apoyé en ella, los dedos ensangrentados encontrando el asfalto frío, la palma abierta protestando con un dolor que recorrió todo el brazo hasta el hombro. Empujé. El cuerpo no quería. Le dije que no le estaba preguntando. Me incorporé hasta quedar sobre las manos y las rodillas. Me puse de rodillas primero. Luego un pie en el suelo, el muslo derecho cediendo por el músculo ausente, pero aguantando. Luego el otro, la rodilla izquierda temblando, el equilibrio encontrándose despacio como algo que hubiera que negociar. De pie. Miré el cuerpo del demonio serpiente derrumbado en la calle, sus escamas verdes perdiendo el brillo, el ojo rojo completamente apagado. Los 4 demonios a su alrededor, inmóviles. Miré mis manos. La palma derecha abierta y chorreando. El antebrazo izquierdo con el músculo expuesto al aire. Las piernas sosteniéndome por pura terquedad. Di un paso. Luego otro. Lento. Irregular. Cada paso una conversación entre lo que el cuerpo podía dar y lo que yo le exigía de todas llenas. Pero hacia adelante. No voy a morir así de fácil. Mi voz salió ronca, casi irreconocible, raspando la garganta seca. No iba dirigido a nadie en particular. Solo al cielo gris de Tokio, al humo negro, a los escombros de una ciudad que seguía destruyéndose a mi alrededor. Le prometí a alguien que volvería a molestarla. Y no era el tipo de promesa que se rompía.